Los dogmas americanos de los felices años 20, que gane el mejor y dejad hacer, llevaron a Estados Unidos y al mundo occidental a una crisis sin precedentes. Los especuladores produjeron el hambre y la miseria durante toda una década que aún resuena en las moradas capitalistas de Estados Unidos. Tras superar el bache de la Primera Guerra Mundial, la ley seca no impidió a los americanos emborracharse de dinero. La producción aumentaba en exceso y representaba al final de los 20 la mitad del total mundial. Unos 120 millones de americanos, el 6% de la población del globo, devoraban casi toda esa producción. La riqueza era para todo aquel que quería y tenía fuerzas para alcanzarla, y la bolsa era el juego que permitía convertirse en un nuevo rico. Se compraban acciones con créditos, al igual que la mayoría de las casas y los automóviles. Las empresas repartían beneficios con acciones gratis para financiar la especulación, y así la bolsa de Nueva York, en plena euforia, subía sin cesar, doblando incluso las cifras de la producción industrial. Unas 100 acciones de la General Motors en 1924 quedan convertidas en 1929 en 700 títulos de la empresa sin desembolsar un solo dólar. Esta riqueza ficticia y al parecer sin límites hace surgir los trusts de inversión mobiliaria que llevan al ahorro, a la especulación y no a producir bienes. El jueves 24 de octubre de 1929 se inicia la Gran Caída. Más de 5.000 personas acuden asustadas a Wall Street, la calle donde se encuentra la bolsa de Nueva York. El pánico se extiende a causa de un ligero descenso en las cotizaciones. Se ofrecen 13 millones de acciones a cualquier precio. Aquel día los americanos pierden 26.000 millones de dólares. Esto es solo el principio de una quiebra casi total. Al mediodía son ya 12 los suicidios. En menos de un mes, el conjunto de valores ha bajado más del 50%. También la producción se reduce a esos niveles. Más de 60.000 casas de banca cierran sus puertas. Todavía muchos se preguntan cómo se produjo esta situación y la depresión económica consiguiente. Todavía no hay respuestas exactas, pero eso sí, hubo síntomas previos que Wall Street y los políticos ignoraron. Lo cierto es que la riqueza industrial estaba en mano de solo 200 sociedades. El American Way Life de los 20 fue haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. La producción había comenzado a descender en 1929. Los precios y salarios no tenían relación y los consumidores se ahogaban viendo reducir paulatinamente su poder adquisitivo acudiendo al crédito. Los agricultores, que representaban el 25% de la población, solo recibían el 8% de la renta nacional. El sector agrícola sufría una superproducción sin mercados por la imposibilidad de exportación. Los precios bajaron tanto que los agricultores hipotecaban sus tierras y huían a las ciudades. Aquella sociedad liberal capitalista no había promovido el libre mercado. La elevación de tarifas aduaneras impedía abrir el mercado interior a los deudores extranjeros. Los europeos, que dependían del dólar por deudas de guerra y por los créditos fundamentalmente, no podían pagar con sus productos. El estornudo de Wall Street repatrió el capital americano y toda Europa sintió el golpe. Las economías que rodaban sobre el oro americano fueron las primeras en caer. Desaparecía el crédito, descendía la producción, faltaba el trabajo, aumentaba el paro, se retraía el consumo, un ciclo infernal que devoró también a los países productores de materias primas, que tuvieron que arrojar sus productos por falta de demanda. Alrededor de las grandes ciudades, símbolos de la prosperidad americana, se situaron los nuevos pobres junto a los anteriores. Se construían poblados de barracas con cualquier cosa. Los americanos llamaban a estas ciudades de latón Hoovervilles, en honor del presidente Hoover, defensor del liberalismo económico a ultranza y patriarca de la prosperidad sin límite de los Estados Unidos. Las calles se inundan a partir de ahora de parados y gentes desesperadas. Más de 40.000 neoyorquinos se amotinan en 1930, momento que recogen estas imágenes retrospectivas. Su presidente mantiene que el Estado no debe hacer nada, que la sociedad tiene mecanismos equilibradores de la situación, que lo de Wall Street fue un saneamiento del mercado y que las cosas se arreglan manteniendo la confianza. No es extraño que en noviembre de 1932, cuando los parados se acercan a los 14 millones en los Estados Unidos y a 6 millones en Alemania, Franklin Roosevelt, candidato demócrata, gane estrepitosamente las elecciones presidenciales.
Inmediatamente después de prestar juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos, inicia ya sus famosas charlas junto al fuego, que no son otra cosa que intensos comunicados al país a través de la radio. Puede ser que la demanda y necesidad, sin precedente, de acción inmediata, puede exigir que nos apartemos temporalmente del equilibrio normal de los procedimientos públicos. Entonces pediré al Congreso, el único instrumento para enfrentarnos a la crisis, amplias facultades ejecutivas para combatir la extrema urgencia, tan amplia como las que se me concedería si de hecho nos viéramos invadidos por un enemigo extranjero. Aquel enemigo estaba dentro y se reproducía en el patetismo y el descontento en las calles. La renta nacional había disminuido la mitad y los salarios habían descendido más del 60%. Las gentes defendían lo poco que tenían, como esta familia que es despojada de sus enseres por carecer de dinero para pagar. Imágenes que se reproducen a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Las marchas de parados pidiendo comida y trabajo son un recuerdo vivo a pesar del tiempo transcurrido. La limosna, la prostitución y el hambre se extienden como una plaga en los años de la Depresión. Roosevelt dio con la clave para paliar los efectos del crash iniciado en 1929, aunque los resultados no fueron espectaculares. Reformar con tintes sociales el capitalismo liberal. Su esquema era claro: proporcionar a la industria la certeza de razonables ganancias y a los trabajadores la de un salario suficiente. El New Deal, programa de Roosevelt o Nuevo Pacto, significaba optar por el intervencionismo del Estado con un único objetivo: aumentar el poder adquisitivo. El presidente legalizó los sindicatos, instituyó el seguro de paro y puso frenos federales para defender la economía capitalista americana. Sus consecuencias finales fueron una mayor concentración de las grandes empresas que aprovecharon la depresión para devorar a las pequeñas. El sistema se había salvado por el momento. La actuación del Estado en los sectores de producción fue refrendada por 46 de los 48 estados americanos al reelegir a Roosevelt en 1936. La economía dirigida de Roosevelt tuvo su contrapunto en Europa en las autarquías de expansión de Italia y Alemania. La depresión condujo a las masas a buscar líderes salvadores o a sujetarles en el poder. El siniestro de Wall Street hace 50 años fue el precedente lejano, la causa indirecta del conflicto bélico que asoló al mundo.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. What took you so long? La primera capa de la Tierra es la corteza, poco más que un revestimiento. Es más gruesa bajo los continentes, llegando hasta los 80 kilómetros, y más fina bajo los océanos, donde solo llega hasta 10. Debajo de la corteza está el manto terrestre, una mezcla de roca tanto sólida como parcialmente derretida. Luego está el núcleo líquido externo y dentro el núcleo sólido interno, un corazón de hierro y níquel que rota lentamente. Se cree que esta rotación dentro del núcleo externo es la dinamo que genera nuestro campo magnético.
Las erupciones volcánicas son síntoma de que hay una fuente de calor en el interior de la Tierra. La corteza tiene aberturas a través de las cuales la lava libera el calor del núcleo mientras se va solidificando. La corteza de la Tierra es como una cáscara de huevo agrietada. Las grietas son los confines de las grandes placas tectónicas. Cuando interactúan las placas se producen terremotos y volcanes. Pero la mayor consecuencia es el desplazamiento continental, girando sobre un estrato parcialmente derretido en el manto superior. Así es como el movimiento de las placas ha afectado al mapa terrestre en los últimos 500 millones de años. Mientras las placas chocaban unas con otras, crecían las cadenas montañosas. Los Alpes cuando Europa chocó con Italia y el Himalaya cuando el subcontinente indio colisionó con Asia. Cuando las placas tectónicas se separaban unas de otras aparecían enormes fisuras, como aquí, el Valle del Mar Muerto. Cuando hay un terremoto o hace erupción un volcán, es que las placas se están moviendo. Se desplazan a un ritmo de entre 1 y 10 centímetros al año. Y el proceso continúa, ya sea en los océanos o en los picos.